¿quién morará en tu santo monte? El 2, por favor. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. El 3, por favor. El que no calumnia con su lengua y no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. El 4, por favor. El en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. El 5, por favor. El que su dinero no da a interés ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas, ¿qué? Permanecerá firme. Volvemos al 1, por favor. Y la pregunta que hace el Señor: ¿quién? Dice: ¿quién? Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? ¿Quién? La pregunta que nosotros nos hacemos: ¿quién alcanzará la santidad? ¿Quién estará delante de la presencia del Señor? ¿Quién será llamado al arrebatamiento? Porque todos nos queremos ir, todos queremos estar allá. Pero hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Hay algo que tú y yo tenemos que luchar. El siguiente, por favor. Dice: ¿quién morará en tu santo monte? Dice: el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad. ¿En qué? En su corazón. Esto no quiere decir, hermano, que tú y yo no tengamos fallas. Como hombres, como humanos, tenemos fallas, tenemos errores. Pero la palabra del Señor nos enseña el que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Una persona que es sincera, una persona que está esforzándose por ser íntegra delante del Señor, una persona que está a pie de cañón recordando las recomendaciones que hace el Señor a través de su poderosa palabra. Una persona que reconoce que al fallar va y se pone a cuentas con el Señor, reconociendo que al momento le falló al Señor. Una persona íntegra es una persona, hermano, que está al pendiente de todas las áreas de su vida, de sus pensamientos, de sus palabras, de su mirada, de lo que escucha, de lo que hace. Oiga, hermano, porque sabemos cuando le fallamos al Señor. Sí, sabemos. Yo sé cuando le fallo al Señor. Sabemos. ¿Y que es de peso? Claro que es de gran peso. ¿Te hace sentir mal? Por supuesto, porque el Espíritu Santo del Señor es el que te redarguye, el que te dice: obraste mal. Tú no puedes hacer eso porque eres hijo de Dios. Y muchas veces nosotros nos olvidamos, hermano, y dejamos de hacer esto porque no queremos crecer espiritualmente, o dejamos de crecer espiritualmente. Y a través de la palabra, hermano, la santidad promueve la comunión con Dios. Que tengamos intimidad con el Señor, que podamos platicar con Él. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración, por medio de su palabra, que nos podamos acercar libremente al Señor. Esforzarnos día tras día, siendo valientes, ¿verdad? Haciendo lo que nos corresponde. Impulsar, estimular, favorecer al desarrollo de la obra del Señor. Y número 2, la santidad nos hace útiles, oiga, nos hace útiles y eficaces para los propósitos de Dios. La santidad nos hace útiles y eficaces para los propósitos ¿de quién? No para los nuestros, no para nuestros propósitos, para los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. ¿Nos conviene estar en santidad? Claro que nos conviene. Y tiene que haber un esfuerzo, y tiene que haber una lucha, y tiene que haber una sinceridad de parte de nosotros para con el Señor. Vamos, y fíjese, la palabra eficaz, según la Biblia, dice es que cumple invariablemente los propósitos de Dios y alcanza los resultados que Dios determinó. Es una persona que cumple invariablemente los propósitos de Dios, que no es variable, que cumple lo que el Señor tiene para con él en su vida, los propósitos del Señor, ¿verdad? Y es una persona, ¿verdad? Los propósitos de Dios, y alcanza los resultados que Dios
determinó. Entonces el Señor determina que tú y yo tengamos resultados. El Señor quiere que los propósitos que Él tiene a nuestra vida, nosotros los cumplamos. ¿Y cómo los vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a ser eficaces para la obra del Señor? Por medio de la santidad. ¿Cómo vamos a ser eficaces en lo espiritual? Es a través de la santidad, a través de apartarse, a través de santificarse, a través de consagrarse, a través de estar luchando, de tener una búsqueda con el Señor, de ponerlo en primer lugar en tu vida. Esa es la santidad. Porque podemos nosotros estar ocupados en miles de cosas y siempre al Señor segundo lugar, tercer lugar, y hay veces que hasta el último lugar. Cuando el Señor tiene que ser el primer lugar en nuestra vida, como hijo de Dios, como tú lo aceptaste, como tú lo reconociste, como Él te pone a ti en primer lugar. Oye, cuando fue a la cruz, ¿te puso al último? Fue a la cruz pensando en ti y en mí. ¿En qué lugar te puso? En primer lugar. Entonces la santidad, hermano, tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser una santidad eficaz. Que seamos eficaces para que el Señor cumpla. Oiga, no para que tú cumplas, para que el Señor cumpla los propósitos que tiene para con uno. Y nosotros podemos retardar, hermano. Vamos a la segunda carta de Timoteo 2:20, por favor. Segunda carta de Timoteo 2:20. Y estaba yo viendo este versículo de la segunda carta de Timoteo 2:20 y habla acerca de los vasos, ¿verdad? Habla acerca de los vasos para usos honrosos. Dice: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. El 21, por favor. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Dice la nueva versión, la traducción al lenguaje actual, que hay vasos para usos especiales. Hay vasos de oro para usos especiales. ¿Sí pueden poner, sí tienen la traducción al lenguaje actual? Y veo yo a través de la palabra, dice que por tanto si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, un vaso de oro. Hay diferencia entre un vaso de madera a un vaso de oro, a un vaso para un uso especial, un vaso al servicio del rey, un vaso, hermano, que el Señor use. ¿Pueden poner el 1, por favor? Y me llamaba la atención que decía en una casa grande, dice. ¿En la casa de quién? En la casa del rey, en la casa de papá. Entonces, hermano, tú y yo debemos de tener en cuenta, hermano, que el Señor nos quiere usar. Dile al que está a tu lado: el Señor te quiere usar. Te quiere usar el Señor. Oye, hermano, ¿y el rey en qué vaso va a tomar? ¿En un vaso sucio? Va a tomar en un vaso limpio. En una ocasión especial, el rey, ¿cuáles vasos saca? Los vasos de oro, los vasos para usos especiales. Oiga, hermanos, si nosotros que somos hombres, cuando tenemos una fiesta y tenemos invitados, ¿cómo los atendemos? Sacamos nuestros mejores cubiertos, sacamos la vajilla que casi no usamos. Imagínate el Señor para usos especiales. A mí me goza, hermano, que el Señor tiene privilegio para sus hijos y te da el lugar, hermano, te da el primer lugar, te da el lugar de honra y dice: voy a usar este vaso porque es un momento especial. Hermano, cuando el Señor está hablando su palabra por medio de su siervo, por medio del pastor, es un momento especial. Es un momento que el Señor ha determinado, ¿verdad? Usar un vaso para hablarte a ti, hermano, para hablarme a mí. Dice, no, segunda de Timoteo 2:20, por favor.
Segunda de Timoteo 2:20. Ok. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros ¿qué? Para deshonra. No tienen del lenguaje actual. Pero hermano, la pregunta es: ¿qué clase de vaso quieres ser tú? ¿Qué clase de vaso te gustaría ser? ¿Un vaso de honra o un vaso de deshonra? ¿Te gustaría que el rey te use? ¿Que el Dios Todopoderoso? ¿Te gustaría que el Señor te tome en cuenta y te haga ese llamado? Y que diga: a mi hijo, al que está ahí atrás, a mi hija, a la que está allá, a la que me busca, a la que gime diario, a la que siempre está de rodillas, a mi hijo, al que es humilde, al mi hijo, al que se santifica, al que se aparta, a mi hijo, así, aquel que está hasta allá. Háblale, háblale, porque Él es el que he escogido para esta ocasión especial. Hermano, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que tenemos nosotros que ser eficaces, que tenemos que ser útiles, y eso depende de ti, depende de mí, depende de la disposición que tú tengas para buscar al Señor, la disposición que tú tengas al servicio de la obra del Señor. Es que no me llaman, pues ¿cómo quieres que te llamen si no estás? Es que no me hablan, pues es que no levantas la mano. Es que no le dices: aquí estoy, Señor, heme aquí, ¿en qué puedo colaborar? ¿En qué puedo participar? ¿Qué hace falta en tu casa, papá? Oye, hermano, porque trabajar en la casa de Dios, cualquier servicio, hermano, por muy pequeño que parezca, es un servicio de honra para la obra de Dios. No es denigrante el lavar los baños, no es denigrante el barrer las entradas, el lavar los platos, no es denigrante. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio que tú tienes de parte de Dios. Oye, hermano, porque el servirle al Señor, hermano, no es carga. El servirle al Señor es privilegio, hermano. No es servicio, es privilegio, hermano. Entonces, hermano, ¿qué clase o qué tipo de vaso quieres ser tú? ¿Pueden ponerme el 21, el 22, por favor? El 21 y el 22. Entonces, hermano, nosotros estamos en la casa del Señor. Dice: por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado ¿para qué? Para toda buena obra. No nada más para alguna obra, dice: para toda buena obra. Preparado, capacitado, ¿por quién? Por el Señor. El 22, por favor. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón ¿qué? Puro. Le habla a Timoteo, porque Timoteo era un joven. Otra versión dice: huye de las pasiones juveniles. Ay, hermano, porque tú seas joven no quiere decir, ¿verdad?, que tengas que caer forzosamente o que te tengas que contaminar. Aún siendo joven te puedes apartar de la maldad o de las prácticas que tiene el mundo. Aún siendo joven, ¿verdad?, puedes crecer espiritualmente, porque le está diciendo: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro, hermano. El 23, por favor. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen ¿qué? Altercados, que producen pleitos, que producen contiendas. Dice: rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. El 24, por favor. Y el siervo del Señor no debe de ser ¿qué? Sino amable para con todos, apto para ¿qué? Sufrido. ¿Cómo debe de ser el siervo del Señor? No debe de ser rencilloso, tiene que ser amable. ¿Para con quién? Para con todos, apto para enseñar y sufrido. El 25, por favor. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad.
Oiga, tierno. ¿Tierno para con quién? Tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da. Una persona, hermano, que conoce de la palabra, en este caso, ¿verdad? Nosotros que estamos aprendiendo, nosotros que estamos buscando la presencia de Dios, ¿cómo debemos de ser con las demás personas? Yo recuerdo que cuando a mí me predicaban la palabra, una hermana me predicaba la palabra, hablaba así, bien amable, bien sencilla, bien tierna, con mucho amor. Y yo hasta me sentía mal porque decía, ¿a poco así será? ¿No? Así será conocer la palabra de Dios, así serán en realidad todos los cristianos. Yo no me la creía porque pues siempre, hijito mío, ¿cómo estás? Ay, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Y me abrazaba. Y yo decía, ¿en serio? ¿Sí le dará gusto verme? Si vea cómo ando, ¿no? Pero yo veo que una persona que es llena del Espíritu Santo, una persona que está al servicio de la obra de Dios, tiene estas características: la amabilidad, el amor, la sencillez, la disposición. Una persona que está al servicio del Rey va y le habla al que sea, al que Dios le dice que le hable. Una persona que está al servicio del Rey recibe las órdenes de sus superiores, de sus líderes. ¿Sin qué? Sin ser rencilloso, sin pelear. ¿Sin qué? Sin murmurar, sin enojarse. ¿Cómo la recibe? Humildemente. Oiga, hermano, yo recuerdo que cuando me mandaban a barrer, hasta me daba gusto que me mandara el pastor. De verdad. Me daba gusto que me dijera, hijo, ve y barre. Porque yo sabía que era para la casa del Señor. Yo me sentía privilegiado estar al servicio, porque yo sabía que el que me lo estaba pidiendo era el Señor por medio del ángel que Él puso. Entonces, hermano, ese es uno de los beneficios de la santidad, que nosotros debemos de ser eficaces, hermano, que cumplamos nosotros invariablemente los propósitos de Dios, invariablemente, que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Y hermano, la santidad también, hermano, hace que las personas que te rodeen glorifiquen a Dios. Cuando estamos tú y yo en santidad, las personas que te rodean van a glorificar al Señor. Porque te están observando, porque están viendo el cambio que realmente ha llegado a tu vida, porque el Señor está obrando en tu vida. ¿Y cómo podemos obtener eso? Bueno, a través de estar buscando la palabra, a través de estar buscando la presencia del Señor. ¿Cómo podemos alcanzar ese nivel? Teniendo una comunión con el Señor, doblando nuestras rodillas, estar constantemente. El Señor se deja encontrar, porque Él nos encontró primero a nosotros. Vamos a Primera de Pedro 2:9, por favor. Primera de Pedro 2:9. Entonces, hermano, cuando tú estás viviendo en santidad, cuando yo estoy viviendo en santidad, hace que las personas glorifiquen al Señor, porque te están observando. Ya viste que antes era enojón y ahora ya no es. Antes no hablaba, ahora ya hasta saluda. Era bien amargado, ahora ya se ríe. Fíjate qué le pasó, gloria a Dios por él. Qué bueno que ya está cambiando, qué bueno que ya en la iglesia que lo están haciendo cambiar. Antes era de esta manera, ahora ya es diferente, obsérvalo. Porque nos decía el pastor, ¿verdad? El domingo cuando fuimos a la iglesia de Tepito, ¿no? Para lo malo, rápido te observan todos, ¿verdad? Para lo malo, pero para lo bueno. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El 10, por favor. Pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. El 11, por favor. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. El siguiente, por favor.
mantened entre los gentiles que una conducta irreprochable, a fin que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Dice que nosotros nos abstengamos. Dice que nosotros nos mantengamos entre los gentiles con una conducta que irreprochable, al fin que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Estás entre el mundo, estás entre la maldad, estás entre los gentiles. Eres cristiano, ¿lo has declarado en tu trabajo que eres cristiano? Oiga, porque cuando lo declaras y tienes una mala conducta, luego te lo hacen saber. A mí me ha pasado una ocasión. Me pasó en el área de trabajo. Y solo por reírme, por participar, le hacen bullying a un compañero y me empiezo a reír. Y a nadie le dice nada más que a mí. Y eso que eres cristiano. Dice, ¿cómo se llama tu pastor para irle a decirle cómo eres? Ándale, síguete riendo. Tu conducta. Porque él esperaba que como cristiano tú no te burlaras de él. Él esperaba que como hijo de Dios tú tuvieras una conducta diferente. Él esperaba que tú como hijo de Dios no participaras. Por eso dice la palabra, una conducta que irreprochable. Porque te van a ver, te están observando, te están viendo. ¿Ya viste al cristianito? ¿Ya viste a la cristianita? Por medio de lo que tú y yo hagamos, el Señor va a ser glorificado. Por medio de tu comportamiento, de mi comportamiento, el Señor va a ser glorificado. Porque de nada nos sirve a nosotros conocer la palabra si no la llevamos en práctica. ¿Cuesta trabajo? Por supuesto que sí. ¿Tenemos luchas? Claro que sí. ¿Tenemos errores? Por supuesto que sí. ¿Tenemos defectos? Claro que sí. Pero estamos trabajando en ello. Estamos esforzándonos en ya no cometer esos mismos errores. Queremos alcanzar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Oye, hermano, y aquí nuestro propósito es estar en la presencia del Señor. Nuestro propósito es agradarle al Señor. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es tu propósito para con el Señor? Porque el Señor, su propósito que Él tiene es que tú estés con Él. El propósito que el Señor tiene, ya te hizo salvo, pero Él quiere que tú estés con Él. Que no te pierdas, que no me pierda yo, que persevere, que alcance, que luche, que trabaje en su obra, en su casa, en mi vida, en tu vida. ¿En qué voy a trabajar? ¿Cómo voy a trabajar? Con un buen testimonio. ¿A través de qué? ¿Verdad? A través del aprendizaje de la palabra del Señor. A través de lo que tú y yo, hermano, hagamos por la obra del Señor, hermano. Entonces, hermano, nosotros podemos ver a través de la Escritura, hermano, que podemos nosotros avanzar. ¿Sí puedes avanzar? Por supuesto que puedes avanzar, porque has estado dejando cosas. Y es paulatinamente, es una a la vez. Poco a poco tener ese crecimiento que te da la palabra, que te da el escuchar la palabra, que tu fe vaya acrecentando día tras día. Oye, hermano, porque de buenas a primeras, dice nuestro pastor, pues no tenemos la varita mágica, que ya me congregué y ya la hice. No, hermano, es un diario vivir, es un diario vivir. Y la santidad, hermano, también nos permite tener paz con Dios. Tener paz con Dios. Y muchas veces ni nosotros mismos tenemos paz, ni con nosotros mismos, hermano. Mucho menos con los de nuestra casa, hermano. Es una realidad y nosotros lo sabemos. Segunda de Pedro 3:14, por favor. La santidad nos permite tener paz con Dios. Platicaba yo con una persona
y hablábamos acerca de los robos y de todo eso, y por lo que está pasando. Y platicábamos y dice, ¿crees que se metan a la iglesia? Una persona, fíjense, una persona que no es cristiana. Dice, no, hermano, ¿cómo crees? Y él practicaba eso. Dice, ¿cómo crees? Si bastantes broncas tienen, ¿tú crees que van a ir a meterse a robar con el que les puede hacer un paro? ¿Tú crees que van a ir a robar la casa de Dios, el que les puede ayudar? No creo que se atrevan a meterse, si Él es el único que los puede ayudar. ¿Y tú crees que van a ir a robarlo? Me quedé sorprendido con la respuesta que dio. Oiga, porque hasta los de afuera respetan al Señor, respetan la casa de Dios. Dicen, ¿cómo me voy a meter en más problemas de los que ya tengo? Si yo sé que Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que puede cambiar mi mala manera de vivir. Él es el único que me puede otorgar el perdón que yo necesito. Él es el único que me puede llevar esa salvación, a esa vida eterna. Él es el que dio la vida por mí. ¿Cómo me voy a meter en problemas con Él? Oiga, hermano, y es una persona del mundo. Y nosotros que somos hijos de Dios, muchas veces tenemos en poco lo que el Señor nos ha dado. Muchas veces tenemos en poco vivir en santidad. Y la santidad nos permite tener paz con Dios. Y cuando tú y yo tengamos paz con Dios, vamos a tener paz con todos. Vas a tener paz en todas las áreas de tu vida. Oye, hermano, porque la paz es algo, ¿verdad?, que no tiene precio, algo que tú no puedes comprar, algo que tú puedes obtener a través de llevar una vida santa, una vida íntegra delante del Señor, con errores, con fallas, con luchas, claro que sí, pero tú estás esforzándote en tener esa santidad. Dice, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha, ¿qué? Irreprensibles. Si tú y yo tenemos paz con Dios, hermanos, estamos bien delante de la presencia del Señor. Oye, qué hermoso es que tú digas que estás bien, o que tú sientas que estás bien con tu Señor. Tengo paz contigo, Señor. Tengo paz contigo, mi amado. Tu palabra me da paz. Tu presencia me da paz. Hay problemas, pero tengo paz. Hay situaciones difíciles, tengo paz porque yo ya las puse en tus manos. Y sé que tú vas a hacer la obra en el momento que tú consideres que es conveniente. Lo correspondiente a mí como hijo de Dios es buscar la santidad. Lo que a mí me corresponde es esforzarme en buscar tu presencia, en estar día tras día luchando por estarte agradando a ti, Señor, por escuchar tu palabra, porque mi fe acrecente, porque dice la palabra que la fe, ¿por qué viene? Por el oír, y por el oír chismes, por el oír música, Netflix, series, novelas. ¿Por qué viene? Por el oír la palabra de Dios. Entre más escuchemos la palabra del Señor, tú y yo vamos a tener más fe. Va a acrecentar nuestra fe. Y lo que tú declares, eso es lo que va a ser en tu vida. Lo que tú declares va a ser una realidad en los tuyos. Como si ya fuese hecho. ¿No dice que la fe qué es? ¿Es la certeza de lo que no se ve? ¿La convicción de lo que se espera? No es, pero tú ya lo consideras hecho porque tú crees que el Señor lo va a hacer. Y si tu fe es acrecentada, lo declaras y así va a ser. Entonces, hermano, a nosotros nos conviene tener paz con el Señor. Yo me sorprendió porque dice, ¿cómo me voy a meter en más problemas con el que me puede ayudar? Y muchas veces como hijos de Dios no tenemos en cuenta eso. Hablamos, prometemos y no cumplimos. Y queremos que Él nos cumpla. Ofrecemos y no llevamos. Como si el Señor no fuese importante. El Señor es importante. Dile al que está a tu lado, el Señor es importante.
muy importante, dile. Entonces, hermano, dice que por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Procurar diligentemente. La santidad, hermano, también agrada a Dios y produce fruto espiritual. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? El primero de ellos, ¿cuál es? Amor. El primero es amor. La santidad agrada a Dios y produce fruto espiritual. Amas la obra. Un mandamiento nuevo os doy, que ames a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, como yo los he amado. Hermano, cuando tú tienes, ¿verdad?, esa lucha por estar buscando la santidad, agradas al Señor, porque Él ve tu esfuerzo, ve a pesar de que tus limitaciones, tú estás haciendo algo por cambiar tu manera de vivir. A lo mejor así fuiste enseñado 10, 15, 20, 30, 40 años, yo no lo sé. Pero el Señor ve que tú estás haciendo un esfuerzo porque tú ya no quieres ser igual. Y eso le agrada al Señor y produce un fruto en tu vida. Y el primer fruto es el amor. Y si tú tienes el primer fruto, vas a poder tener los demás. Si no tienes el primer fruto, muy difícil vas a conseguir los demás, porque el primero es el amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, para que todo el que en Él crea tenga vida. ¿Vida pasajera? Vida eterna, oiga. Entonces la santidad agrada a Dios y produce fruto. Muy difícil, hermano, es que tú y yo, como hijos de Dios, digamos que no amamos o no manifestemos el amor que el Señor nos ha dado. Reconocemos que el Señor nos ama y estamos aquí porque el Señor nos ama, porque Él ha tenido misericordia. No es por nuestras obras, no es por nuestras fuerzas, es por su gracia y por su misericordia. Es por la bendición que Él ha depositado en ti, en tu casa, en tu matrimonio. No es por nuestras buenas obras, es porque el Señor es bueno. Efesios 5:1, por favor. Efesios 5:1. Y nosotros, hermanos, debemos de estar buscando constantemente vivir en santidad. Vivir en santidad. Vivir en santidad. Sin santidad nadie va a ver al Señor. Lo dice la palabra, hermano. Sin santidad nadie verá al Señor. Qué terrible es que tú y yo estemos pasando tiempo en la casa de Dios. Qué tremendo es que tú y yo estemos buscando y que no vivamos apartados de la maldad. Que el Señor está esperando ver en ti un esfuerzo, que el Señor está esperando ver en ti un cambio por el propósito que Él tiene para contigo. Que el Señor está esperando ver que tú seas una persona que estimule, una persona eficaz, una persona que impulse a hacer un cambio a tu vida. Que 24 horas al día la mirada del Señor está puesta en ti, esperando ver un esfuerzo de parte tuya, de parte mía. Que el Señor te tiene, ¿verdad?, para bien en su mente y te da la importancia, ¿verdad?, necesaria, esperando ver que tú hagas algo diferente, que yo haga algo diferente. Porque dice que la santidad agrada a Dios y produce un fruto. ¿Qué fruto estamos produciendo? Porque la Biblia dice que por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo somos conocidos nosotros delante de la presencia del Señor? ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando como hijos de Dios? Como personas que aceptamos a Cristo, como personas que reconocemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Dios.
¿Qué fruto estamos teniendo tú y yo, hermano? Que le podamos decir al Señor: Señor, mira, aquí está un fruto. Y que el Señor pueda degustarlo en su paladar. Que te vea con amor, que te vea, que me vea con agrado. Y diga: mi hija, mi hijo se está esforzando, ve el fruto que ha obtenido. Un fruto que deguste en su paladar ese fruto el Señor, viendo el cambio en ti. Ya no practica lo malo, se volvió a mí y veo que en su corazón hay sinceridad, veo que en su corazón hay pureza, veo que lo que Él me está hablando se está esforzando por cumplirlo. Veo que se esfuerza en caminar en una vida recta, intachable delante de mí. ¿Qué es lo que nosotros estamos produciendo para el reino? El Señor ya nos lo dio. ¿Qué clase de base somos? ¿O qué clase de vaso quieres ser? ¿De oro, de plata, de barro, de madera? ¿De qué vaso quieres ser? Eso depende de ti, no depende del Señor. Útil para toda buena obra. Que esté uno ahí al amén. Si el Señor te está llamando y te está diciendo que tú, es porque tú eres la persona indicada para ejercer las indicaciones que el Señor te está dando, la comisión y el propósito que el Señor está poniendo en ti. Es porque no hay nadie más que tú. El Señor te escogió a ti. Habiendo millones y mejores, Él volteó entre la multitud y te llamó a ti. Te dijo: eres tú, hijo mío. Y muchas veces cuando el Señor nos hace ese llamado, no nos la creemos. Nos sentimos muchas veces, lo voy a decir de esta manera, inmerecedores, pequeños. Muchas veces nos sentimos inservibles. Pero el Señor puso la mirada en ti. El Señor te llamó a ti porque a Él le plació llamarte a ti. Y porque Él va a cumplir el propósito que tiene en su vida para contigo. No es por tus fuerzas, no es por obras, es por su gracia, es por su misericordia. Si tú y yo estamos aquí es por la misericordia de Dios. Es por el amor que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Tienes problemas? Pónselos al Señor, que te ayude, que te dé la sabiduría para que tú lo resuelvas, no para que Él lo resuelva. Que te dé la habilidad, la destreza para que tú salgas adelante, que te dé las fuerzas para que tú puedas hacer ese cambio. Dice la palabra que Él es el que nos da las fuerzas, como las de ¿qué? Como las del búfalo. Fuerzas sobrenaturales. Que a lo mejor digas: ya no puedo más, pero que te levantas, porque el Señor te ha fortalecido espiritualmente y físicamente. Entonces, ¿qué hacemos tú y yo, hermano, por alcanzar esa santidad? Sed pues imitadores de Dios, ¿como qué? Como hijos amados. El 2, por favor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. El 2, por favor. Y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante ¿qué? Aroma. ¿Cómo se dio el Señor a nosotros? Como un sacrificio, como una ofrenda. ¿Desagradable? Agradable. Un aroma agradable. Qué hermoso es, hermano, que de ti brote, por medio de lo que tú haces, por medio de lo que tú hagas ese esfuerzo, que salga de ti una esencia agradable al Señor, que estés quemando tu carne constantemente y que ese aroma que despidas de ti le agrade al Señor. Un aroma fragante, que se deleite en el esfuerzo que tú estás haciendo. A lo mejor tú lo ves pesado, a lo mejor tú piensas que es demasiado para ti, que ya no puedes más. Se está quemando el holocausto, se está quemando la ofrenda y está despidiendo un aroma agradable delante del Señor. Se está deleitando, te está viendo. Veo cómo te esfuerzas, hijo. Veo que a pesar de todo me buscas sinceramente. Te he puesto 1000 luchas, te he puesto 1000 batallas, pero para eso te escogí.
Porque los mejores guerreros son para las batallas de los últimos tiempos, para las batallas más aguerridas. Porque tienes que dar testimonio. ¿Quién va a dar testimonio allá afuera? ¿Quién va a marcar la diferencia? El que vive en santidad, el que siente celo por la palabra del Señor, el que siente celo por la obra de Dios. Y no para que estés peleando, sino para que seas mejor en tu diario vivir, que tu familia esté bien por medio de lo que tú estás haciendo delante de la presencia del Señor. Cuando veas que tu familia está en la casa de papá, cuando veas que tu familia está sirviendo al Señor, cuando veas que tu familia está viviendo una vida íntegra delante de Dios, cuando veas que los tuyos están participando en la obra de Dios, cuando sienten amor por la obra, cuando te dicen: papá, lo tenemos que dar todo por el Señor. Mamá, tenemos que ir a la casa de Dios a glorificar el nombre del Señor. Papá, le tenemos que ir a servir al Señor. Tú me dijiste que en mi casa y yo íbamos a servir a Jehová. Tenemos que ir a servirle a nuestro Dios. No puedo estar sin ir a la casa de papá. No conocen otro camino. Pero eso depende de ti y de mí, hermano. Porque dice que el primer beneficio de la santidad promueve la comunión con Dios y nos ayuda a madurar y crecer espiritualmente. Sé maduro espiritualmente. Sé madura espiritualmente. Crece en comunión con Dios. Ese es el primer beneficio que la santidad te da. Un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Siento de Dios que tengo que estar en todos los servicios de papá. Tengo tiempo y no lo hago. Puedo hacerlo. Es que yo lo busco. Dice Pablo: no dejéis de congregarte como muchos tienen por costumbre, porque el Señor día tras día habla. El Espíritu Santo es de renuevo día tras día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y hay una palabra diferente para ti, y es la que tú necesitas escuchar. Aunque sabes que el Señor te ama, necesitas escuchar que el Señor te ama. Que el Señor te lo diga constantemente: te amo, hijo mío, te amo. Quiero que estés en mi casa. Quiero que te esfuerces, quiero que seas valiente, quiero que luches. Porque el Señor quiere que conquistes. La Biblia dice que Él se empobreció para que nosotros fuésemos ricos. Que Él se llevó toda nuestra enfermedad, que Él se llevó todo nuestro dolor. Y muchas veces no activamos eso porque muchas veces nos falta fe, porque no escuchamos la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Llévate esto en tu corazón. El primer beneficio de la santidad es crecer espiritualmente. Es que acrecenta tu comunión con Dios, promueve la comunión con Dios y ayuda a madurar espiritualmente y ayuda a crecer espiritualmente. Crece espiritualmente, madura espiritualmente. Ten una comunión con Dios, una intimidad con Él. ¿Lo puedes hacer? El Señor no se va a negar. Si tú lo buscas, Él se deja encontrar. Y es de la forma en que tú y yo vamos a crecer espiritualmente. Promueve la comunión con Dios. Y esfuérzate. Y me esfuerzo yo para que el Señor pueda favorecernos día tras día. ¿Qué clase de vaso queremos ser? Ahí está. De oro o de plata, de madera o de barro. Eso depende de cada uno de nosotros. ¿Quieres ser usado por el Rey? Hay que ser
esforzados y vivir en santidad. Amén. Cierra tus ojos, hermano. Solo un momento. Dice la palabra que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y el Señor te está buscando. Te está buscando en estos tiempos. Tal vez no sean fáciles, tal vez la estés pasando mal. Y no te gusta pasarla mal. No te gusta tener problemas. Pero si tú vienes al altar, la palabra dice que vengan a Él todos los que estén cansados y cargados, y Él los hará descansar. ¿Quieres venir a dejar tus cargas aquí al altar? A lo mejor estás cansado, a lo mejor estás cansada. Lo que yo te puedo decir es lo que está escrito en la palabra. No es lo que yo digo, es lo que dice la palabra. Que vengan a Él los que estén cansados y cargados. Y el descanso que el Señor te da es un descanso que hasta vas a tener gozo. Un descanso que viene acompañado con paz. Un descanso que viene acompañado con su exquisita presencia. Sí, a lo mejor no fueron días buenos. Hoy no fue un día bueno. Pero estás aquí en la casa de papá. ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedo pedir? Si estoy en la casa de papá, vengo a ti, Señor, porque hoy me siento cargado, me siento cansado. Tú sabes el diario caminar que he tenido. Tú sabes que ha sido difícil, Señor. Tú conoces, Padre bendito, mis pensamientos más profundos. Y sabes que me cuesta trabajo, papá. Pero hoy quiero, en el nombre de Jesús, recibir ese descanso en el cual dice tu palabra, que los que vengan cansados y cargados, que tú los vas a hacer descansar. Hoy dile al Señor: te entrego mis cargas, Señor. Te entrego mi cansancio, no me pertenece. Quiero salir libre en esta noche. Quiero salir con una nueva motivación, creyendo en tu palabra, Señor. Porque sé que tú no me vas a fallar. Sé que tu palabra no falla. Es una palabra viva y eficaz. Y si tú dices que me vas a hacer descansar, yo creo, Señor. Yo creo que voy a descansar. Porque son muchos los problemas, son muchas las tribulaciones, son muchas las situaciones difíciles. He dejado de creer muchas veces, Señor, porque la batalla ha arreciado, Señor. Pero tú me has escogido a mí como buen guerrero, como buena guerrera, Señor. Y no es por las obras que yo haya hecho, es por tu misericordia. Y hoy vengo a tu altar, Señor. Vengo delante de ti a pedirte que me fortalezcas, amado Padre. A pedir que renueves mis fuerzas como las del búfalo, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu, Señor, pueda yo caminar de una manera diferente. Porque tal vez las decisiones que he tomado, Señor, no han sido las correctas. Tal vez no han sido las agradables, Señor. Pero tu palabra dice que abogado tenemos para con el Señor, al justo, al bueno, al que no ha perdido una sola batalla, al que no conoce la derrota, al sumo sacerdote por excelencia, al Padre de gloria, al que dio la vida por mí. A ti vengo, mi Señor. A ti vengo porque quiero descansar en ti, Señor. Vengo aquí a tus pies a buscar ese descanso, amado Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y te pido perdón, Señor. Te pido perdón porque te he fallado, Señor. Y tú no mereces que yo te falle, papá. Tú no mereces, amado Padre, que yo esté teniendo ese tipo de fallas, de errores, Señor. Por eso vengo a ti, papá, porque sé que tú eres bueno, Señor. Sé que tú eres bueno, papá. Perdóname.
Perdona a mis hijos, mi Señor. Como decía tu siervo Job, Señor, cada mañana presento holocausto, porque tal vez te fallaron y tal vez maldijeron tu santo nombre, Señor. Hoy yo te vengo a pedir perdón por ellos también, Señor. Perdóname, papito. Ten misericordia. Hoy apelo a tu misericordia. Apelo a que tú eres un Dios bueno. Apelo a tu bondad, Señor. Perdóname, papito. Ten misericordia, Señor. Me has dado tantas cosas, papá. Me has dado tanto, Señor, que no alcanzaría a pagarte nunca lo que tú me has dado, Señor. Me has dado tanta oportunidad, Señor. Me has demostrado tu amor una y otra vez, Señor. Me has demostrado tu amor tantas veces. Me has demostrado cuánto me amas, Señor. Y no solamente, Señor, con palabras, sino con hechos, Señor. Me lo has demostrado una y otra vez, Señor. Lo he comprobado, Señor, que tú eres misericordioso, que tú eres bueno, Señor. Ayúdame a vivir en santidad. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe las fuerzas, mujer. Fortalécete en el Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Fortalécete en el Señor. Porque Él conoce tu proceder. Él conoce tu caminar, mujer. Fortalécete en el Señor. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede entender tu caminar. Sabe el esfuerzo que tú estás haciendo. Sabe que no es fácil. Él sabe que no es fácil. Recibe de Dios y fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Porque Él sabe que no ha sido sencillo, que no ha sido fácil. Pero le agrada cuando tú te esfuerzas. Le agrada cuando tú lo buscas. Le agrada cuando tú decides estar en la casa de papá. Cuando tú decides declarar su santo y poderoso nombre. Cuando tú decides decirle que lo amas también. Cuando tú decides pedirle perdón. Cuando tú decides levantar tu mano y decirle: heme aquí, Señor. Heme aquí, Padre bendito. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Señor se agrada. Señor se agrada cuando empiezas a hacer ese esfuerzo. Cuando empiezas a dar esa milla extra. Cuando empiezas a hacer algo diferente. Cuando empiezas a caminar en santidad. Recibe de Dios. Recibe de Dios. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el Señor. Porque si Él lo dijo, si Él te lo prometió, Él va a honrar su promesa. Y Él lo va a hacer. Solo necesitas fortalecerte en el Señor. En nombre de Jesús. Con todas las fuerzas de mi corazón, aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero amarte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Hoy permítenos, Señor, amarte con ese amor tan único que tú entregaste por nosotros, Señor. Así como ese mismo sacrificio que tú hiciste, Padre. Hoy permítenos demostrarte nuestro amor hacia ti, Señor. Así como tú derramaste tu sangre, Padre, en esa cruz del Calvario, hoy nosotros queremos derramar nuestra vida para ti, Señor. Queremos honrarte, Padre, en todo momento, en todo tiempo. Estamos agradecidos contigo, Señor, porque has sido bueno, porque tú eres fiel y porque tu amor es incomprensible, Señor.
porque hasta aquí nos has traído, Señor. Hasta este momento has sustentado nuestra vida. Gracias, Señor, por tu bendita mano de misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por tu amor tan incondicional, Señor, de ese amor que no tiene fin, que en todo momento, Señor, muestras tu fidelidad para con nosotros. Hoy así, Señor, con ese sentir, también queremos agradecerte a través de nuestras ofrendas, Señor. Que tú nos permitas darte, como dice tu palabra, Señor, con gozo y con alegría. Que no nos duela darte, Señor, porque de lo recibido de tu mano, de eso te damos, Padre. Hoy permítenos entregarte nuestra ofrenda, nuestro diezmo. Permítenos entregarte esa primicia que traemos para ti, Señor, con un corazón digno, Padre, para ti, con un corazón contrito para ti, Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por las bendiciones que has enviado a nuestros hogares, porque no nos ha faltado, mi Dios, el alimento, y tampoco nos ha faltado el alimento espiritual, Señor. Gracias por todo lo que eres con nosotros, y hoy te pedimos que tú bendigas, Padre, lo que traemos en el día de hoy para darte a ti, Señor. Lo que traemos el día de hoy para honrarte, Señor, bendícelo, santifícalo, y que cada ofrenda, Señor, que hoy vamos a depositar en el alfolí sea de bendición para esta casa, Señor, creyendo que en tus manos, Padre, tú la haces próspera, Señor, y que no faltará nada, mi Dios, tampoco en nuestros hogares, ni de alimentos, Señor, ni economía, porque tú eres nuestro proveedor en todo tiempo. Estamos agradecidos contigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amado hermano, puede ir depositando su ofrenda. Que el Señor bendiga cada mano levantada. Y aun si no tienes una moneda para dar, que el Señor te bendiga con ese trabajo que estás pidiendo. Que el Señor te bendiga con esa necesidad que tú tienes. Que el Señor sea prosperando cada área de tu vida. Y no se les olvida, amados hermanos, que tenemos servicio el día viernes 7 de la noche y los días sábados hay oración, y el día domingo a las 9 de la mañana aquí nos vemos. Y amados varones, váyanse preparando porque hay confraternidad para varones el 1 de julio en la iglesia Shaddai. No se les vaya olvidando. Y ese mismo día también hay marcha en Ecatepec. Es el sábado 1 de julio y la salida del Siervo de la Nación es a las 10:30. Todavía tenemos un tiempecito para ponernos de acuerdo, pero que el Señor vaya tomando el control y ponga cada uno de estos servicios, usted sígalos poniendo en oración, que sea Dios tomando el control de cada uno de los servicios que están planeados para este mes. Si usted ya terminó de dar su ofrenda, levántele una ofrenda de palmas a Dios y vamos a ser despedidos de este lugar, mas no de su presencia. Que el Señor nos lleve con bien hasta nuestros hogares, bendiga nuestro caminar.